Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión paralela que organizamos con la Clínica de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Paraná y Conectando Derechos. Y agradecemos el espacio que da la OCDE para realizar esta sesión. Como ustedes saben, el objetivo de este taller es fortalecer las capacidades técnicas y proporcionar herramientas a las Defensorías del Pueblo y a defensores y defensoras de derechos humanos y del medio ambiente en materia de conducta empresarial responsable y concretamente en el proceso de debida diligencia. Estas herramientas intentaremos brindarlas desde una mirada multiactor, es decir, desde las instituciones nacionales de derechos humanos, desde la academia y de los espacios de sociedad civil. La Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina cuenta con un programa sobre empresas y derechos humanos, y en el marco de su mandato y la promoción de la protección de los derechos humanos, viene desde hace tiempo capacitando sobre conducta empresarial responsable y puntualmente sobre qué es la debida diligencia. Es por eso que consideramos sumamente relevante contar con este espacio dentro del foro en debida diligencia en la industria textil y en el calzado. Como ustedes ya saben, trabajaremos a partir de un caso y desde la Defensoría agradecemos desde ya esta participación que seguramente será enriquecedora y concretamente la identificación de los impactos negativos y cómo abordarlos para ponerlos posteriormente en común. Así que otra vez, muchas gracias por participar y le doy la palabra a Daniel. Obrigada, Mariana. Obrigada, Florência. Eu gostaria também de estender as boas-vindas a todos, e aí, em especial, aos nossos falantes em português. Eu não vou, evidentemente, repetir tudo o que a Mariana disse, até porque o espanhol dela é absolutamente claro, mas eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao CDE por nos ter dado essa possibilidade de construir esse evento, uma sessão paralela ao evento que está acontecendo nesta semana, e dizer que o nosso objetivo aqui, então, é especialmente discutir a devida diligência em direitos humanos com a intenção de entregar ferramentas àquelas pessoas que podem e devem participar ativamente desse processo. Então, a intenção é que a sociedade civil, representada por clínicas de direitos humanos, por defensoria e por quem mais nós temos aqui hoje, possam se instruir a respeito dos momentos em que a participação é possível e desejada, de acordo com as próprias diretrizes da OCDE. Desde as clínicas de direitos humanos, nós, em especial a nossa, né, a Clínica da PUC do Paraná, nós temos uma preocupação com o tema de empresas e direitos humanos que já vem de alguns anos, e com o desenvolvimento desses diferentes toolkits de devida diligência, em especial pela OCDE, mas também de legislação de devida diligência, que acaba tendo influências extra países onde a legislação está acontecendo. Nós temos uma preocupação para que esses instrumentos sejam absorvidos, sejam compreendidos e para que a sociedade civil realmente saiba utilizá-los. Então, eu espero que a gente tenhamos todos, né, uma ótima tarde e ótimos trabalhos. Obrigada. Eugen, estás muteado. Hola a todas y todas. A todos y todas. Bueno, lo bueno de ser la última es que están las introducciones bilingües anteriores. Yo soy Eugenia Armache, vengo en representación de Conectando Derechos, que es una organización de la sociedad civil argentina. Trabajamos en temas de género, de derechos económicos, sociales y culturales, y de empresas y derechos humanos. En este sentido, estuvimos desarrollando el estudio técnico para hacer una línea nacional de base en temas de empresas y derechos humanos y conducta empresarial responsable en el país. Solamente agregar a lo que dijeron las personas anteriores, que notamos que todavía existen falencias en la forma en que se comunican, en que las empresas dan participación a los sectores que son necesarios incluir en los procesos de debida diligencia, que existen en ese sentido falencias, y nuestro objetivo en este encuentro es justamente aportar a las organizaciones de base estas herramientas para comprender el proceso de debida diligencia de manera clara y poder participar como en el rol de rendición de cuentas que se pretende de parte de las empresas, para que
puedan cumplir con la responsabilidad corporativa por las vulneraciones a los derechos humanos. Así que quedamos a disposición en ese sentido y muchas gracias a todos y todas por participar. Vamos entonces a pasar a las salas. Cada una de las salas va a tener el mismo desarrollo, el mismo contenido. La diferencia está en el idioma. Vamos a abrirles entonces una sala en portugués, que es la sala 1, y una sala en español. Cada una de ustedes, cada una y cada uno, puede escoger a qué sala quiere ir. La sala A es la sala en español, la sala 1, perdón, y la sala B y la sala 2 es la sala en portugués. Pueden ir directamente asignándose y se van a separar en 2 grupitos. Tenemos 1 hora y poquito de trabajo, las esperamos. De implementación del proceso de la debida diligencia, sobre la que nos vamos a referir, sino también productos específicos que tienen que ver con distintos sectores de la economía productiva que son particularmente relevantes, y el del sector textil y de calzado es uno de ellos. Este taller está enfocado en organizaciones de la sociedad civil, defensorías del pueblo y clínicas de interés público, clínicas jurídicas, clínicas de derechos humanos, en el entendimiento de que existen unos roles muy singulares que tienen estos 3 actores, como les decía Eugenia hace unos momentos, para referirse no solo a la etapa de seguimiento y monitoreo y control, sino también para acercar información, evidencia, herramientas que son particularmente necesarias para elaborar un plan de debida diligencia que tenga en cuenta las diferentes complejidades de los universos productivos de los que estamos hablando. Entonces, lo primero que queremos es que estemos todos y todas en la misma página, conceptualmente hablando. Seguramente muchas y muchos ya conocen de qué se trata este proceso, pero para quienes todavía estén acercándose al proceso de la debida diligencia, al marco de empresas y derechos humanos, a los instrumentos de la OECD en materia de conducta empresarial responsable, esto que ven en pantalla es el ABC, el Padre Nuestro, utilicen la referencia laica que más les guste, para comprender cómo funciona o debería funcionar un proceso de debida diligencia. Es un círculo porque es un proceso permanente que se realiza de manera constante, o debería realizarse de manera constante en el marco de la actividad de las empresas, e incluye diferentes pasos. Esos pasos van desde el corazón, que es la incorporación de la conducta empresarial responsable como estrategia de gestión y de política de la empresa. Esto es la definición institucional de que debemos comportarnos de una manera en nuestra actividad, en nuestras relaciones comerciales, en la producción de nuestros bienes y servicios, de una manera que incorpore los estándares de la conducta empresarial responsable, que es un poquito más que la responsabilidad social, es un paso mejorado, un proceso mejorado de la responsabilidad social, que tiene en cuenta otros elementos, y que a partir de esa incorporación se realizan distintas acciones, que van desde la identificación y evaluación de los impactos negativos de la actividad de una empresa en las operaciones, cadenas de suministro y relaciones comerciales, la delimitación de las estrategias para detener, prevenir o mitigar esos impactos adversos o impactos negativos de toda esta compleja actividad que una empresa puede realizar, un seguimiento de la implementación de esas acciones desplegadas, y van a ver que no siempre se puede detener una actividad, sino que hay que prevenir ciertos riesgos o mitigar ciertas afectaciones, y por supuesto la información sobre cómo se abordan los impactos adversos. Y en el caso en el que no fuese posible, o aún desplegando acciones, se hubiesen generado impactos adversos, la necesidad de reparar o colaborar en la reparación en los impactos que se hubiesen generado. Este proceso es un proceso que es compatible con el resto de los instrumentos que vamos a ver que conforman el marco de empresas y derechos humanos. Pero en particular, lo que trae la debida diligencia, y este es un enfoque muy singular que nos aporta los instrumentos de la OCDE, adaptados al marco de los principios rectores y con los avances específicos que ha tenido la institución, es que va mucho más allá del primer nivel, lo que sería la primera capa
de las relaciones comerciales, ¿no? Tiene en cuenta los proveedores, pero también tiene en cuenta los subcontratistas y las diferentes relaciones comerciales que se pueden generar en la actividad de una empresa, ello en el entendimiento de que toda la actividad de la empresa en sus distintas capas puede generar impactos adversos, ¿no? Y lo que queremos es evitar esos impactos negativos, y en particular los impactos negativos en el sector textil sobre los derechos humanos, que como vamos a ver, pueden ser muchos y muy variados. Entonces, incluye diferentes acciones, es un proceso circular que no se detiene, porque los riesgos en una empresa pueden ir cambiando, y considera a toda su cadena de suministro. No es solo lo que yo hago, sino lo que yo hago con otros. La manera en la que yo me vinculo con otros, la forma en la que mi actividad condiciona la actividad de los otros, y por eso en la estructura de la lógica de la debida diligencia hay distintos momentos donde que son más cuello de botella que otros, en donde hay un ejercicio mayor de influencia que se puede generar por parte de ciertas empresas. Esta debida diligencia surge no solo del marco general de empresas y derechos humanos, del que el instrumento central de la OCDE es parte, sino que particularmente las líneas directrices de la OCDE son incluso previas a los principios rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, son de 1976, es uno de los marcos que los estados han desarrollado para promover un entorno saludable y favorable a las inversiones responsables, y existen desde 1976, solo que su última adaptación, si no contamos la que está en curso, es de 2011, posterior a la adopción de los principios rectores, con la intención de alinearse a ese marco. Son recomendaciones elaboradas por gobiernos para las empresas que operan en y desde sus territorios, y tienen algunas características que las hacen muy singulares. En particular, no solo porque incorporan un proceso de debida diligencia con características muy específicas, incorporan un capítulo de derechos humanos, con cuáles pueden ser esos impactos en derechos humanos, y tienen recomendaciones sobre muchas otras dimensiones de lo que es la conducta empresarial responsable. Por ejemplo, las dimensiones laborales, de relaciones de empleo y relaciones contractuales en general. Por ejemplo, la dimensión del ambiente y de alguna forma también del cambio climático. Por ejemplo, cuestiones vinculadas a corrupción, a sobornos, a prácticas obviamente anticorrupción, a la dimensión de la protección de las invenciones, la ciencia y la tecnología, el derecho de la competencia, los derechos de las personas consumidoras. Y también porque tienen un mecanismo singular que está imbuido dentro de del propio texto de las líneas directrices, que es el de los puntos nacionales de contacto. Los puntos nacionales de contacto son un instrumento que viene con las líneas directrices. Cada estado que adhiere a las líneas directrices, en este momento son 51 estados, cálculo 51, como muchísimo 52, pero creo que 51, los estados adherentes a este instrumento. Cada uno de estos estados ha creado un PNC, ha creado un punto nacional de contacto, y este punto nacional de contacto tiene varias funciones. Sus dos funciones principales son la promoción de la conducta empresarial responsable a través de los instrumentos de la OCDE, y el mecanismo de resolución de controversias, conocido como instancias específicas. Es un mecanismo gratuito de mediación en el que las personas afectadas pueden señalar el incumplimiento de alguno de los estándares de todo este conjunto de reglas. Entonces, la existencia de este mecanismo lo hace bastante singular porque es un mecanismo administrativo, es un mecanismo gratuito, y como está basado en la mediación y en la negociación, es un mecanismo no adversarial, lo que se constituye como parte del universo de vías o alternativas para la reparación que se piensan en el marco de los principios rectores. Entonces, con este primer paneo de qué es la debida diligencia o por qué estamos hablando de debida diligencia, lo que nos interesaría ahora es que podamos pensar algunos de estos impactos específicos de la dimensión de la debida diligencia y de los impactos en derechos humanos en el sector textil y de calzado, siendo, digamos, particularmente específicos en cuáles pueden ser esos problemas que son propios de un sector que tiene unas características muy singulares en su forma de producción, ¿no? Entonces,
Si ustedes están aquí, seguramente se han imaginado o recordarán tal vez situaciones de su actividad, en donde, de los lugares en donde se desempeñan, en donde pueden pensar cuáles pueden ser los derechos humanos impactados por la industria del sector textil y de calzado. Yo les mencioné algunos, les incidí así como puntualmente en algunos, pero tal vez ustedes recuerdan o pueden imaginarse otros. Para eso lo que vamos a hacer es, yo les voy a compartir un enlace en el chat, y ustedes van a poder ingresar a esto que están viendo en pantalla. Ahí en el chat les dejamos el enlace, y lo que van a poder ingresar, no sé si la han utilizado, es una plataforma que se llama Jamboard. Jamboard es una pizarra participativa que tiene Google. Cada una y cada uno de ustedes va a aparecer ahí como un animalito anónimo, son lobos, hipopótamos, un lemur, y la idea es que se sientan libres para participar. Total, no importa si esto lo dijo María, Pedro o José, van a poder participar. ¿Cómo van a participar? Hacen clic a donde dice acá a la izquierda nota adhesiva, y escriben su comentario y lo dejan sobre la pizarra. Si por algún motivo no pueden ingresar, si por algún motivo se les complica participar utilizando los stickers, pueden dejarlo en el chat, pueden desbloquear sus micrófonos y dejar sus comentarios a viva voz, y nosotras los vamos sumando al Jamboard. Ahí ya empiezan a aparecer algunas sugerencias. Apareció trabajo infantil. Piensen siempre en derechos humanos impactados, ¿no? Ese es el impacto adverso. La existencia de trabajo infantil es una característica muy propia, lamentablemente, tristemente célebre, del sector textil y de calzado. Pero ¿cuáles serían los muchos derechos humanos que pueden estar afectados cuando existe el trabajo infantil? ¿Y qué otros, no? Las condiciones de laburo, de trabajo. Las condiciones de trabajo, muy bien, ahí un compañero nos estaba dejando su comentario, y lo podemos poner como trabajo decente. Se afecta el derecho a la educación sobre todo, ¿verdad? Porque dejan de estudiar para poder trabajar, o tienen que combinar su trabajo con el estudio y al final no pueden llevar las dos cosas a la vez. Perfecto. Kelly nos está diciendo que se afecta el derecho a la educación, porque, por ejemplo, cuando estábamos hablando de niños y niñas, podemos estar en presencia de niños y niñas que dejan de ir a la escuela, que no gozan de su derecho a ser niños y niñas, que no gozan de su derecho a tener una infancia libre de violencia, por ejemplo. Trabajo informal, esto es muy importante. Trabajo esclavo, trata de personas, eso también es parte de una cultura de trabajo decente. Aparecen derechos de los trabajadores, establecer sindicatos y negociar colectivamente. Me encanta, esto es muy, muy propio del sector textil por el tipo, digamos, de actividad y la forma en la que se desarrolla. Kelly nos pone también derecho a la recreación, lo vamos a agregar. Afectación al derecho a la seguridad social, también hay una dimensión ahí muy fuerte de los derechos vinculados a las prestaciones de la seguridad social, que son también están correlativamente afectados por otras cuestiones que ustedes mencionaban, ¿no? El trabajo informal hace que tengas un universo de personas que están por fuera de las regulaciones estatales, entonces no tengan la protección que corresponde tener por parte del Estado. Aparecen los derechos de los migrantes a establecer, unirse y participar en asociaciones y sindicatos. Eso también es una correlación, y ahí podemos empezar a hacer tal vez algún comentario que quizás a ustedes también se les puede aparecer a ver todos estos derechos vinculados, y es la indivisibilidad de los derechos humanos, ¿no? O sea, sabemos que es muy difícil que se afecte el derecho a la vida,
sin que se hayan afectado antes otros derechos humanos vinculados al derecho a la vida. Entonces, a lo mejor una persona que trabajaba en condiciones insalubres, que no tenía un niño o una niña que no tenía la suficiente protección del Estado y estaba en condiciones de trabajo infantil, una práctica que está prohibida, termina viendo su vida afectada por la manera en la que se desarrolla. Les pregunto, ¿se les ocurre alguna otra afectación que no sea laboral o que no tenga una dimensión laboral? Por ejemplo, vinculadas a las cuestiones de género. Ambiental. ¿Quién dijo? A mí se me ocurre ambiental porque, por ejemplo, en el caso de las curtiembres, Ajá. que muchas veces lanzan a productos químicos, cosas así, digamos, al río, a arroyo, ese tipo de cosas. Perfecto. Esa es una de las dimensiones por ahí más interesantes que también queríamos destacar, que tienen que ver con distintas formas de afectaciones a los derechos humanos y que no tienen que ver solo con la dimensión laboral, que tienen que ver con los derechos de las generaciones futuras, que tienen que ver con los derechos de las comunidades y las personas que habitan el entorno, y ahí Eugenio, creo que era quien estaba participando, menciona una singularidad, un caso singular de Argentina, que seguramente se da en otros países, que es el de las curtiembres. Las curtiembres contaminan ríos de agua dulce porque están ubicados cerca de zonas donde necesitan consumir agua, y eso es algo muy particular del sector textil. Usan muchísima agua para producir. Ahora lo vamos a ver cuando tengamos la discusión sobre un caso práctico en el que vamos a trabajar. Mencionan también libertad de movimiento, hablan de personas que son forzadas a quedarse en un lugar para trabajar, hablan de violencia física, sexual y psicológica. Esto puede ser una afectación no solo sobre los derechos de las mujeres, también puede ser sobre disidencias sexuales, puede ser sobre varones. Eso es muy importante que podamos tenerlo también en cuenta. Hablan del derecho a la vida, a la integridad, a la seguridad personal. Hay derechos de consumidores y consumidoras afectados también, ¿no? Podemos discutir si los derechos de los consumidores son o no derechos humanos, pero fuera de esa discusión, sabemos que también puede haber una afectación muy grande en ese sentido. Y todas estas dimensiones que ustedes están señalando, derecho a la educación, derechos de las infancias, de las mujeres, de los trabajadores migrantes, de los trabajadores y trabajadoras en general, lo que tienen de particular, además de que son derechos humanos que se ven impactados por la industria textil, es que todos ellos están relacionados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un derecho humano afectado, es probable que podamos identificar un conjunto de derechos humanos vinculados a esa actividad que estén relacionados. Derecho al agua, por ejemplo, ¿no? Mencionaron derecho al ambiente sano, pero el derecho humano de acceso al agua, que es un recurso necesario para vivir, como central, puede verse también afectado. Acá nos mencionan derechos de personas con protecciones especiales, mujeres, comunidades étnicas. Puede haber, por supuesto, grupos en situación de vulnerabilidad que tienen unas condiciones específicas de la manera en la que desarrollan su actividad, en donde esas vulneraciones son por ahí más evidentes. Aparece el derecho a la salud. Entonces, la idea es que ustedes puedan, teniendo todo este paisaje de derechos humanos vulnerados, empezar, mira, aparecen más, libertad de circulación, condiciones de trabajo decente, explotación laboral, como diferentes elementos. Lo que quisiéramos entonces ahora es que podamos pasar a la segunda pregunta que nos queremos hacer para este taller, y es, entonces, ¿qué estamos haciendo acá, no? O sea, planteamos todo este escenario, planteamos qué es la debida diligencia, cuáles son sus diferentes aristas, y cuáles pueden ser los derechos humanos impactados, que lo podríamos ubicar en ese segundo paso de la debida diligencia, que es el de identificar la manera en la que la práctica de la empresa impacta negativamente en las vidas de las personas, y lo que nosotros necesitamos, entonces ahora queremos con ustedes lograr, es que podamos pensar
¿cómo entonces podemos usar la debida diligencia para promover los derechos humanos? Porque dijimos que las líneas directrices son un conjunto de principios, que tienen distintos capítulos, y que hay un capítulo de derechos humanos. Pero ese capítulo de derechos humanos, aunque sea una parte específica, que es el capítulo 4, tiene la singularidad de poder dialogar con el resto de los capítulos de las líneas directrices. Entonces, cuando ustedes toman el capítulo de ambiente, por ejemplo, o toman el capítulo de relaciones laborales, o el de consumidores, o incluso el de derecho de la competencia, todo eso puede ser leído bajo el prisma de los derechos humanos. Todas esas recomendaciones pueden tener una dimensión de derechos humanos que a ustedes les permita, desde sus diferentes lugares, impulsar que la conducta empresarial responsable adopte el enfoque de derechos humanos. ¿Y por qué es importante que se adopte el enfoque de derechos humanos? Porque la tendencia de las empresas es a hacer lecturas de la debida diligencia restringidas hacia ciertas dimensiones de su actividad, ¿no? No solamente hacia dimensiones que tienen que ver con algunas partes de su actividad, entonces olvidándose de su cadena de suministro, o recortando la lógica con la que observan su cadena de suministro, sino también limitándose a pensar que responder con, o actuar con conducta de una manera responsable, tener una conducta responsable es tener un plan de integridad, es tener un plan de transparencia, que sí es una forma, pero no es la única forma. Es decir, yo tengo una política de género, pero eso leído de forma aislada puede ser insuficiente. Entonces el aporte significativo que tenemos que hacer desde la mirada de las guías de debida diligencia, específicamente la del sector textil y de calzado, pero la lógica en general que tenemos que imprimirle a las líneas directrices es la de poder potenciar su capacidad de promover los derechos humanos. Entonces tenemos un instrumento en los puntos nacionales de contacto, tenemos unas guías que contemplan los derechos humanos, pero tenemos que ser capaces de poner en diálogo estas dos dimensiones, ¿no? Entonces, si hablamos de proteger el ambiente y generar condiciones aptas para que no se contamine el agua, cuando tenemos recomendaciones de ambiente, tenemos que ser también consecuentes y poder traducir eso desde el enfoque de los derechos humanos. Y para eso, los instrumentos del marco de empresas y derechos humanos tienen un fundamento común, que es el de la promoción de la conducta empresarial responsable a través de este proceso de debida diligencia, y acá a la izquierda tienen los 3 documentos centrales del marco de empresas y derechos humanos: principios rectores, líneas directrices, declaración de la OIT, y todas las guías sectoriales que ha elaborado la OCDE para avanzar en la conducta empresarial responsable desde el marco de la debida diligencia. Todas ellas, y particularmente la del sector textil, hacen mucha incidencia en cuáles son los riesgos sectoriales, los riesgos propios de una determinada cadena de producción, de una determinada actividad productiva, que en el caso del sector textil, como ustedes muy bien han señalado, tienen que ver con dimensiones laborales, tienen que ver con dimensiones ambientales, y tienen que ver con dimensiones de género y de infancias. Esos son como el universo principal de problemas que uno puede ver, pero no son el único universo de problemas con el que nos vamos a encontrar. Entonces nosotros les trajimos un caso con el que nos gustaría que podamos discutir, y para eso yo tengo que darle permiso a una colega, a ver si puedo, a Andrea y a Euge, para que puedan compartir pantalla. No puedo. ¿Por qué no puedo? Euge, ¿vos tenías la mano levantada? No, tengo la mano levantada, no. No. Andre, no puedo dejarte compartir pantalla, no sé por qué. A ver, ¿puedes probar tal vez? A ver, ahí pruebo, a ver, dame un segundo. No, deshabilitado. Bueno, no, haz así, mandame a mí o mandale a Den el PDF. Vos tenés un PowerPoint, ¿no? Para presentar. Sí, a ver, ahora lo mando. Dale. Lo que vamos a trabajar ahora entonces es en el mismo Jamboard en el que estábamos, mientras Andre me pasa el
la presentación para que podamos contarles un poco cómo es el caso hipotético que elaboramos para trabajar hoy. La idea es que tenemos un contexto. André es ingeniera, si no me equivoco, y especialista en estos temas, entonces nos va a poner Química. ingeniera química, entonces nos va a poner un poquito de contexto para que sepamos cuáles son como las características propias de la industria del sector textil, cómo produce la industria del sector textil, y con esa base, Euge nos va a presentar un caso hipotético en el que vamos a tener como algunos ahí indicios de situaciones que se presentan, y a partir de eso vamos a discutir algunas herramientas y acciones que podemos trabajar. Ahí ya vamos a poder compartirlas de nuevo. Mis disculpas, siempre pasan estas cosas. Bueno, ahí se lo mandé a Den, no sé si ella te lo puede compartir. A ver, yo voy a irme a la sala principal a ver si puedo pasarte a Cojo. André, si querés, mandame a mí también el link, porque yo también puedo compartir pantalla. En todo caso, si querés lo puedo compartir yo. Si querés, mandame. Pasa que justo estoy con el celu de laburo y no te tengo ahí está, ahí me lo mandó Denis. Ahí yo lo tengo, ahí se los comparto. Compartimos entonces, claro. Ahí está. Bueno, mientras se abre. Y André, ¿podés desbloquear tu cámara? Sí. No, estoy con computadora de escritorio, no tengo. No hay problema, no hay problema. No, era por si lo necesitabas. No es por nosotras. Ahí estamos. Compartiendo pantalla, ahí agrando y ven. Perfecto. Ya, para que acá. Todo suyo, señora. Bueno, listo. Yo les voy a dar entonces un poco de contexto del caso que van a luego estar trabajando con Euge en relación a lo que es la industria textil y el impacto ambiental que esta genera. Sí, podés pasar por favor. Bueno, la industria textil es considerada una de las principales industrias y uno de los más grandes consumidores de agua fresca en el mundo. Y quizás contrario a lo que mucha gente piensa, es la segunda industria más contaminante después de la petrolera. Y digo contrario a lo que mucha gente piensa porque quizás pensamos en mineras, en papeleras, en otro tipo de industrias contaminantes antes que la textil, que suele pasar desapercibido en esto, pero sí es la segunda industria más contaminante. Y según datos de la ONU, tenemos que el efluente generado por la industria textil representa el 20% de las aguas residuales a nivel mundial y sus emisiones de gases de efecto invernadero representan el 10% de también todas las emisiones generadas a nivel mundial. Pasa. El tema, o quizás uno de los inconvenientes más grandes en la industria textil, es que la mayor parte de la materia prima utilizada en este tipo de industrias es del origen virgen. Es decir, que el 98% de la materia prima utilizada en la industria textil es virgen y únicamente un 2% reciclado. Entonces, cuando se hace una evaluación de este tipo de industria, es muy importante tener en cuenta también qué se hace o qué genera la producción de esta materia prima, ¿no? Tenemos como principales las fibras naturales, el algodón, y las fibras sintéticas, que son el poliéster y el nylon. Ambas con sus particularidades. Por ejemplo, en el caso de las fibras sintéticas, el poliéster siendo la más comúnmente utilizada, el principal inconveniente que se tiene es que es un tipo de resina plástica derivada de producto de petróleo, y para la generación de este tipo de fibras se requiere una gran cantidad de energía, pero más allá de requerir una gran cantidad de energía, genera también una cantidad abismal de gases de efecto invernadero. Para ejemplificar esto, por ejemplo, 1 kilogramo de tela sintética genera entre 20 a 23 kilogramos de gases de efecto invernadero, con lo cual no es difícil pensar de que puede llegar a
generar el 4 al 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Pero más allá de la producción, perdón, dame un segundito, anterior. Más allá de la producción de este tipo de fibras, una vez producida la prenda, estamos hablando de prendas con fibra sintética, el inconveniente que tiene este tipo de prendas es que con cada lavado se desprenden también las fibras de la misma. Entonces estamos generando microfibras que de una u otra forma van llegando a los mares y a los océanos, afectando a la vida acuática, que siendo un dato no menor, se tiene que aproximadamente 500.000 de toneladas de microfibras son descartadas anualmente a los océanos. Para decirlo de otra forma, y como ya les había comentado previamente, que es un producto derivado del petróleo, 500.000 de toneladas de microfibras equivale a decir 3 millones de barriles de petróleo que estamos descartando anualmente a los océanos. Ahora sí, por favor. Pero por otro lado están las fibras naturales, que es el caso del algodón, que si bien no se tiene una generación tan alta de gases de efecto invernadero, tiene su contraparte de que requiere una gran cantidad de agua para su producción. Su consumo de agua es hasta 20 veces mayor que en el caso del poliéster. En lo que es la producción de la tintura o la tintura del material de algodón se usa entre 30 a 150 litros por kilogramo de material textil. Sin embargo, para el cultivo se necesita entre 5.000 a 10.000 litros de agua por cada kilo de algodón. Para ejemplificar un poco este caso, por ejemplo, para producir una camiseta necesito entre más o menos 2.700 litros de agua. Para producir un par de zapatillas son 4.400 litros de agua. Y para producir un jean son 10.800 litros de agua. Para poder dimensionar a este tipo de volúmenes, por ejemplo, 10.800 litros de agua es lo que puede tomar una persona en 14 años, para que tengan un poco de noción de lo que implica la cantidad de agua que se utiliza para producir una de estas prendas. Avanza, por favor. Y como un último punto, y no menor, están los efluentes que generan este tipo de industrias, que están particularmente caracterizadas por los colorantes que usan en el proceso de pintura. Este tipo de colorantes, de acuerdo al proceso, entre el 2 al 50% se terminan desechando en las aguas residuales. El gran problema es que justamente están diseñados para ser altamente resistentes, y eso incluye la resistencia microbiana. Las plantas de aguas residuales que se utilizan para tratar los efluentes, en general, el textil o cualquier tipo de industria, justamente basan su tecnología en actividad microbiana. Entonces, si nosotros estamos descartando compuestos que son resistentes a esta actividad microbiana, significa que plantas de tratamiento convencionales no pueden tratar de forma correcta estos efluentes, y por ende se necesita que este tipo de industria invierta en tecnologías que vayan más allá de este tipo de tratamiento, ¿no? Si no, caso contrario, lo que vamos a ver, que se ve comúnmente en muchos casos, son ríos adyacentes de esta fábrica con remanente de colorante y compuestos tóxicos que terminan afectando la flora y la fauna que los rodea. Eso en síntesis. No me quiero extender mucho para no aburrirlos. Caso químico. No, está muy bien. Gracias, Andrea, para aportarles a todas y a todos un poco de contexto del caso que les vamos a presentar ahora, que les va a presentar Euge. Vamos a volver entonces al Jamboard. Pueden pasar a la próxima slide. Yo se las voy a compartir igualmente en pantalla para que la tengan, y Euge se los va a presentar. Euge. Exacto, sí. Sería la slide 3 para que más o menos estén todos en sintonía y todas en sintonía. Bueno, después de que se nos vayan las ganas de comprar ropa nueva, les voy a comentar el caso práctico, más en profundidad de lo que ustedes están viendo en este momento en la slide. El caso es así: en 2021, Moderna, que es una empresa con sede en Holanda, celebró un contrato con RBC Fábrica Textil, que tiene sede en San Pablo. El contrato es para la confección de las colecciones de algodón y poliéster para otoño-invierno y primavera-verano de Moderna por los siguientes 5 años. Y está destinada a abastecer toda la demanda que la empresa tiene en América Latina. Moderna, que es la empresa holandesa, comercializa sus productos a través de una cadena de supermercados
que se llama Buen Sol. Y tiene esta cadena de supermercados sedes en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia y en Uruguay. La producción de la fábrica RBC, que es la que contrató Moderna para que lleve a cabo la confección, se realiza con algodón cosechado en campos ubicados en Brasil, Argentina y Colombia, que luego se procesan las plantas de RBC ubicadas sobre el río Uruguay, donde se realiza el tratamiento de efluentes y se descargan los desechos químicos sobre la cuenca de agua dulce compartida entre Argentina y Uruguay. El río Uruguay, vale la pena redundar en esto, es hábitat natural de una profusa variedad de especies de fauna y flora nativa constitutivas de la biodiversidad del litoral y es la cuenca principal de la que se sirven las ciudades aledañas ubicadas aguas abajo para la provisión de agua dulce de sus poblaciones. Para responder a la demanda de la producción pedida por establecida en el contrato con Moderna, RBC tuvo que adecuar los ciclos de sus líneas de producción modificando los protocolos para que el tratamiento de efluentes y químicos peligrosos, y aumentando la demanda de consumo de agua y químicos que se necesitan para tratar las fibras. Por las características de la colección, RBC incorporó nuevas tintas para alcanzar la paleta de colores solicitadas por Moderna, tanto en la línea de algodón como en la de poliéster. Sin embargo, no se previeron mecanismos diferenciados destinados al tratamiento de los desechos generados como consecuencia de los procesos de tintura de cada uno de los materiales. Ahora, ¿estamos bien con el caso? ¿Todas y todos pudieron más o menos entrar en sintonía de lo que se trata? Me doy por contestada si no hay ninguna objeción. No, pará. No huyas. Todas, lo dejamos un minuto en pantalla para que lo tengan así como muy visible. Es un contrato entre una empresa con sede en Holanda, que es un país adherente a las líneas directrices, que va a tener su ropa producida en otro país adherente a las líneas directrices, que es Brasil, porque San Pablo está en Brasil y Brasil es adherente a las líneas directrices. Además, esta empresa Moderna comercializa toda su ropa a través de una cadena de supermercados. Piensen, pónganle nombres reales a todo esto, no queríamos ponerle H&M, pero pónganle H&M. Moderna es H&M, la RBC Textil es una empresa textil cualquiera, y la cadena de supermercados es una cadena muy conocida de supermercados que puede ser desde Walmart hasta cualquier variante de Carrefour, donde se venden, imaginen, las prendas elaboradas por esta empresa. Y las sedes de esos lugares donde se produce y donde se vende y donde se comercializa y tal, son todos países adherentes a las líneas directrices. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, son todos países adherentes a las líneas. Ustedes me pueden decir, che, pero Argentina no es, o Uruguay no es parte de la OCDE, pero tenemos el elemento de que es posible adherir a un instrumento de la OCDE como las líneas directrices sin ser parte de la OCDE, e igualmente estar obligado por su contenido, ¿no? Entonces, en el caso de Argentina, en el caso de Brasil, en el caso de Uruguay, son países no miembros de la OCDE que adhirieron a este instrumento. Las líneas directrices se aplican a todas las actividades de las empresas multinacionales, o sea, empresas que realizan actividad multinacional, desde o en un país adherente. Entonces, si operan en un país adherente, aunque su sede esté en un país no adherente, se les aplican las líneas y a la inversa también. Entonces, el caso es como full líneas directrices, full debida diligencia, tendrían que aplicar los estándares. Una aclaración adicional que amerita el caso y que amerita la explicación que acaba de dar Flor es el hecho de que, al ser adherentes de las líneas directrices, tienen puntos de contacto, ¿verdad? Donde pueden eventualmente formalizarse las denuncias, etc. Entonces, la idea después de haberles explicado este primer caso es que avancemos hacia que entre todas y todos podamos pensar sobre la siguiente pregunta. ¿Pueden identificar qué derechos humanos se pueden ver impactados negativamente en el escenario propuesto? De vuelta, ¿se pueden identificar qué derechos humanos se pueden ver impactados negativamente en el escenario propuesto? Si pasan la slide del Jamboard, van a ver que están las preguntas. Empecemos hablando sobre la primera, para avanzar hacia las que siguen allanando el camino.
pueden ir participando de la misma forma que lo hicieron antes, eligiendo un sticker, participando en el chat y nosotras lo vamos agregando, o pueden hacerlo también desde sus micrófonos sin problema. Derecho al ambiente sano. Muy bien. Es un derecho humano claramente impactado. Derecho a la salud, por supuesto. ¿Qué otros derechos se les ocurre? Lo dijeron un montón. Derecho al agua. Me gusta porque antes salieron todos laborales y ahora salen todos ambientales. Bien. Sé que la explicación de André quedó ahí muy resonando. Como dijo Euge, nunca más compraremos una remera sin sentir muchísima culpa que hice. Sobre todo si es de color. Sobre todo si es de color, sobre todo si es de algodón. ¿Qué otros derechos se les ocurre? Por ejemplo, los derechos de las comunidades que están cerca de la fábrica donde se trata la ropa, donde se produce la ropa, los derechos de las personas consumidoras que consumen esto, el derecho a la vida, muy bien. El derecho a la alimentación, por supuesto, porque no sé quién puso el derecho a la alimentación, está súper bien, pero ¿por qué creen que puede verse afectado el derecho a la alimentación? O a una vivienda digna. A la salud, por supuesto, por las derivaciones, digamos, de la contaminación, producto del lugar en donde puede estar afectada, estar emplazada la empresa y donde se produce la ropa y donde se contamina el río, y por eso el Acá derecho en el al chat, ambiente, derecho a la vida. perdón, acá en el chat, Franco Maggi puso derecho a la información sobre cómo se producen las prendas, a la conservación de los recursos, me parece que son buenos aportes. Vamos a agregarlo. La conservación de los recursos, Exacto. a la información. El derecho, por ejemplo, se puede ver afectado, acá nos comentan, por la contaminación de los suelos, donde seguramente se cosechan los alimentos. Eso es súper típico de la industria, este tipo de industria que contamina ríos y tierra. Y como ustedes vieron antes, todos estos derechos se empiezan a relacionar entre sí, ¿no? María Eugenia nos dice, las comunidades pueden trasladarse a otras ciudades en busca de una mejor calidad de vida, entonces ahí lo que estamos tal vez afectando es el derecho de una persona a residir en un determinado lugar y a su medio de subsistencia y a su medio de vida. Imagínense un pescador, una familia de pescadores, que vivía de la pesca que sacaba del río Uruguay y que ahora no puede dedicarse más a eso. Y ahí tenías a lo mejor una comunidad emplazada. Hola, Letitia nos saluda. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que eso es como decir todo, y eso está muy bien, pero ¿cuáles? Oh. Esos son todos los derechos que nos gustan. Bueno, nosotros también, sí, en general están comprendidos, o sea, los derechos que fueron mencionando están comprendidos dentro del gran género de derechos económicos, sociales y culturales. Es justamente eso, y todo el tiempo lo que se viene es esto, la interrelación y la interdependencia que tienen los derechos, porque cuando hablamos de la alimentación no podemos dejar de pensar en la noción de ambiente sano, en la noción del derecho en el derecho a la salud, entonces todo tiene que ver con todo en este sentido. Todo tiene que ver con todo. El derecho a la cultura, nos comentan acá, si la comunidad se desplaza, eso puede ser muy relevante, por ejemplo, en casos donde las comunidades tienen un vínculo ancestral con la tierra, o tienen una relación particular, o tienen un derecho en particular con determinado territorio.
Acá nosotros lo pusimos al lado del río Uruguay porque yo soy santafesina, Euge es de Paraná, entonces pusimos ahí como que estaba cerca, pero perfectamente puede estar ubicado en otro lugar. En Argentina es muy común que haya industria textil en la provincia de Buenos Aires, pero también hay otros momentos de la industria, ¿no? La cosecha del algodón, todas estas otras cuestiones que son pasos previos, e incluso pasos posteriores. Vamos a ver que tenemos una pregunta de cadena de suministro para que pensemos ahí. ¿Te parece, Auge, que pasemos a la siguiente? Sí, así podemos pensar. La siguiente pregunta es, pensando, ¿no? Todos estos son los derechos humanos impactados negativamente. En el proceso de la debida diligencia, este es el segundo paso. Es pensar los derechos humanos y todos los otros derechos que pueden no ser humanos, que pueden verse impactados negativamente por la actividad de una empresa. Su actividad, sus productos, sus servicios y sus cadenas de suministro a partir también de sus relaciones comerciales. Pero nosotras, como representantes de defensorías, como representantes de organizaciones de la sociedad civil, tenemos que pensar ahora quiénes son los titulares de derechos afectados por estos derechos impactados, y quiénes pueden ser partes interesadas relevantes para imaginarnos el impacto diferenciado, ¿no? Hablaban recién de derecho a la cultura, hablando de comunidades. Pero es lo mismo el impacto al ambiente que recae sobre una mujer desplazada culturalmente y geográficamente y socialmente que viene de una determinada comunidad, a el impacto sobre el derecho humano de un varón o de un niño o niña. Entonces ahí podemos empezar a pensar lo que se llaman los impactos diferenciados, de qué manera diferente un mismo derecho humano vulnerado impacta de una forma distinta en una mujer, en un varón, en una niña, en un desplazado ambiental, en una persona migrante, en un adulto mayor, en todos estos que son conocidos como grupos en situación de vulnerabilidad. Y también pensar quiénes son los titulares de derechos. ¿Son derechos individuales? ¿Son derechos colectivos? ¿La naturaleza puede ser un titular de derechos humanos? La respuesta es, no sé, sí. La respuesta es que para nosotras todas son titulares de derechos humanos. ¿Quiénes pueden ser los titulares de derechos afectados ahí? El derecho a la salud. Pueblos indígenas. Personas. Niños, niñas y adolescentes, defensores de derechos humanos. Me gusta esta respuesta. ¿Por qué las personas defensoras de derechos humanos podrían ser partes interesadas relevantes o titulares de derechos afectados en particular? Imagínense una protesta. Una protesta en un puente muy conocido sobre el río Uruguay. No quiero referirme al caso Pasteras, pero ustedes se pueden imaginar. Comunidades de la zona de influencia. Las ciudades que están cerca del río, que les decíamos en el caso hipotético, les decíamos que había muchos municipios que tomaban el agua del río para proveer de servicios públicos esenciales a sus ciudadanos. El derecho a la alimentación o el derecho a la vida, por ejemplo, y antes hablaban del derecho a la información. ¿Quién tiene un derecho a la información? ¿Quiénes son esos titulares de derechos? Y nosotros tenemos que identificar a esa persona titular o a ese conjunto de personas titulares de derechos, porque luego tenemos que defenderlas, ¿no? Nuestro rol de defensorías, nuestro rol de clínicas, tenemos que trabajar para incidir positivamente. También pensar un poco que a las afectaciones no solamente sacarlas de la empresa. O sea, antes cuando se nos venían a la mente todas vulneraciones a derechos laborales, estábamos pensando en quienes trabajan en las empresas que desarrollan actividades textiles o de calzado. En este caso, es dable suponer que, bueno, las afectaciones se van incluso más allá de la empresa, y por eso nos surgen enseguida, bueno, las comunidades aledañas, los pueblos originarios, autóctonos, la flora y la fauna, pero también el interior de la empresa, ¿no?
hay afectaciones a los derechos, o podría haber vulneraciones a los derechos de las y los trabajadores. Ahí lo agregaron, personas trabajadoras, y dentro de ese universo de personas trabajadoras, ¿se les ocurre que es lo mismo el impacto de la industria textil sobre las mujeres que sobre los varones? Incluso pensándolo en las condiciones dignas de vida, en el derecho a la alimentación, el derecho a la subsistencia. Ustedes saben que hay condicionantes que son particulares y que lo que hacen es, como decíamos, impactar de manera diferenciada sobre los derechos humanos, ¿no? No es lo mismo el impacto en niñas, como ahí están poniendo, niños, niñas y adolescentes que tienen una mayor vulnerabilidad a otros productos químicos, todos estamos súper expuestos, pero no es lo mismo las condiciones para niños, niñas y adolescentes. En Argentina hay un caso muy conocido en el noreste, que tiene que ver con la industria tabacalera, que es de niños y niñas que nacen con malformaciones genéticas producto de, ahí aparece, mujeres trabajadoras embarazadas. Imagínense la exposición que tienen esas personas a los productos químicos y cuál es el impacto que eso puede tener en las malformaciones genéticas de los hijos y las hijas que están gestando. Esos son los impactos diferenciales. ¿Y por qué es importante pensar en el proceso de la debida diligencia en impactos diferenciales? Porque si uno no sabe cuáles son las consecuencias concretas sobre un determinado grupo, no puede prevenir, mitigar, reparar, detener un determinado riesgo. Porque a lo mejor un riesgo en la escala que se utilizan para valorar los riesgos, que tienen distintos elementos, escala, magnitud, probabilidad, gravedad del impacto, a lo mejor la gravedad de un impacto de trabajar con químicos para un varón es una, pero para una mujer embarazada es una gravedad infinitamente mayor. Entonces esos impactos diferenciados nos sirven para exigirle a las empresas que también los tengan en cuenta al momento de planificar su proceso de debida diligencia. ¿Y quiénes pueden señalarle a una empresa cuáles son los impactos diferenciados a partir de la identificación de los titulares? Nosotras y nosotros, desde nuestros lugares, conociendo las particularidades de ese universo de actividades, ese universo de grupos que titulares de derechos que pueden verse afectados. La naturaleza también se puede ver afectada. La naturaleza es un sujeto titular de derechos, lo dijo el Superior Tribunal de Justicia de Colombia en reiteradas ocasiones, lo menciona también el sistema interamericano, lo reconocen países específicos del sistema de Naciones Unidas, y el sistema de Naciones Unidas ha reconocido también que el derecho humano al ambiente sano tiene consecuencias sobre los derechos de la naturaleza. Entonces, generaciones futuras, aparecen titulares de derechos ahí, ¿no? Greta Thunberg zapateándonos la cabeza para recordarnos que hay unas consecuencias que no las veo yo que tengo 35 años, pero la va a ver mi hija que está en la panza. Entonces, ahí hay que también tenerlo en cuenta. La última pregunta que les queríamos plantear es, ¿qué otras consideraciones de riesgos e impactos podrían hacerse si miramos toda la cadena de suministro? Porque acá estamos pensando en el momento en el que se produce la ropa. RBC no modificó su cadena para su tratamiento de efluentes. Andrea les decía hace unos minutos que las tintas son tan resistentes que los tratamientos normales no sirven. Entonces, la empresa no tuvo en cuenta eso. Y si yo, como proveedora de un servicio, vendedora de un producto, adquiero un producto que pongo en mi local, y ese producto, tiene algunas consideraciones de impactos adversos en su etapa de producción, yo, si miro mi cadena de suministro entera, yo supermercado, que soy el que vendo, el vendedor final, puedo hacer algunas consideraciones más, ¿no? Entonces yo soy el supermercado que comercializa en toda América Latina los productos de esta empresa holandesa que los generó a partir de un contrato con una empresa brasilera que hizo la ropa en Uruguay. Hay un montón de momentos de esas relaciones contractuales, muchos momentos de esas relaciones contractuales, donde había cosas que se podían hacer. Se podían incluir cláusulas contractuales basadas en debida diligencia, exigiendo, obligando la incorporación de procesos de debida diligencia, exigiendo controles. Se podían tener en cuenta las cláusulas que no estuvieran en los contratos, pero
pero que estuvieran en la ropa. Muchas veces vemos que H&M, Zara, todas estas cadenas ponen que son sustentables, ¿no? Dicen, la ropa esta es cotton no sé qué, integrity, y vos sabés que producen en Bangladesh en condiciones deplorables, ¿no? Entonces, ¿qué otras consideraciones podrían hacer ustedes respecto de los impactos si uno mira la cadena de suministro entera? ¿Qué otros derechos pueden estar afectados? ¿Qué otros titulares de derechos pueden verse afectados? ¿Qué podríamos haber exigido? ¿Qué podríamos haber promovido desde nuestros roles, ¿no? Eugenio nos dice personas humanas y personas jurídicas, estados provinciales, estados municipales, como los titulares de derechos que pueden estar afectados, los vamos a agregar acá. Hay un disclaimer que me gustaría comentarles solamente para aportar a la confusión general, que es el de, que pensemos eso que recién decía Florencia, que normalmente las empresas multinacionales hacen acuerdos comerciales por región. Es decir, ¿por qué se hacen por región? También tiene que ver con la legislación vigente en cada una de las regiones. Pero en las líneas directrices y la noción del enfoque de derechos humanos y de conducta empresarial responsable exige que en aquellos lugares, en aquellos territorios donde la legislación por algún motivo sea deficiente, por ejemplo, nosotros en nuestra región no tenemos exigencias en torno al contenido de material reciclado que deban tener las prendas. Bueno, eso en otros países puede ser una exigencia y entonces debería, dentro del proceso de debida diligencia, tenerse en consideración cómo, de alguna forma, mejorar el piso, pero por supuesto que eso es algo que es de afuera para adentro, digo, no sé si tanto la empresa va a promover ese tipo de acuerdos, sino que ahí está el rol de la sociedad civil, de las defensorías, entonces eso también es algo para considerar. ¿Qué otras? Ahí en el chat nos fueron poniendo informes fehacientes de impacto ambiental solicitados por organismos de control, entonces lo que estamos exigiendo es mayor control por parte de quienes auditan ese tipo de actividad. También lo podemos pensar desde el rol de sociedad civil o desde el rol no solo desde, por ejemplo, las acciones que podemos hacer como defensorías, pero también desde el rol de sociedad civil. ¿Qué podemos generar? ¿Podemos generar evidencia? ¿Podemos promover la elaboración de informes? Eugenia les decía que Conectando Derechos estuvo a cargo de la elaboración de la línea de base para Argentina en materia de empresas y derechos humanos, donde se analizan las industrias de forma genérica, digamos, no se analizó particularmente cuestiones de una industria o de ciertas industrias. Pero esa evidencia que la organización generó para responder al estado de situación de implementación de los estándares de empresas y derechos humanos son datos centrales que necesitamos para poder aprovechar luego mejor dicho, no para aprovechar, sino para poder poner en funcionamiento algunos mecanismos como necesarios, ¿no? Para que esto opere en otros términos. Entonces, es conocer, es generar evidencia, es pedir informes, y esa articulación se puede hacer desde distintos lugares. Se puede hacer desde las organizaciones de la sociedad civil en diálogo con la defensoría, en diálogo con una clínica. Las clínicas pueden trabajar con las defensorías. Aparecen informes estatales del contexto de seguridad y desarrollo económico. Esto es muy importante para que podamos tener como un contexto más general, ¿no? Por ejemplo, una organización y la propia defensoría podría evaluar si las políticas y las normas que es eso. digamos, la manera en la que se produce, tienen en cuenta impactos diferenciales, tienen en cuenta impactos en derechos humanos, estándares de derechos humanos, y eso es importante también para que podamos irlo pensando. No pensar una actividad solita, aisladita, sino la producción de la ropa la pidió Juan para que la venda María, y entonces Juan, Pedro y María son un contrato complejo y son contratos conexos. Entonces todas esas relaciones tienen lo que se llaman cuellos de botella, tienen momentos donde una empresa puede ejercer una influencia particular.
Y ahí hay una responsabilidad de la empresa de ejercer una influencia particular. Y de parte de las organizaciones, de las defensorías y de las clínicas, lo que podemos hacer es apuntar a esos momentos que son momentos neurálgicos de una relación. Momentos donde se puede incidir de una manera muy particular, que en el marco de la debida diligencia, en el marco de la OCDE, se llama ejercicio de influencia. Yo tengo un rol en la estructura comercial que me permite influenciar la manera en la que se produce para abajo, en la que se vende para arriba, que es la parte baja y la parte alta de las cadenas de suministro. Tenemos poquito tiempo, nos quedan 10 minutos y quiero que pasemos a la última slide, que es... Perdón, antes de que terminemos, les quiero decir a todas y a todos que Andrea les agradece mucho el espacio, pero se tuvo que retirar porque estaba en el medio de su trabajo, así que nada, les dejo un abrazo y queda a disposición para cualquier información que puedan requerir. Buenísimo, Euge, mil gracias. Entonces pasamos al último ejercicio, que es manos a la acción, y acá es todos ustedes. Tenemos que pensar que, ahora con este escenario, con estos derechos vulnerados, con este marco, con estos titulares de derechos identificados, ¿qué podríamos hacer como defensorías, como clínicas, como organizaciones de la sociedad civil para incidir, para participar de este proceso de debida diligencia, promoviendo los derechos humanos en el contexto de la industria textil y de calzado? Por ejemplo, no, solamente para ayudar en el camino de la construcción, no sé si están al tanto de campañas de boicot a determinados productos que promueve la sociedad civil. Esas son campañas que cada vez más están en uso como forma de incidencia cuando no. Hola, sí, Ida, por favor. Ay, perdón. Sí, sí. Te escuchamos. No, que yo comparto totalmente lo que dice Eugenia, que el tema de la promoción es fundamental, el tema de la culturización, de educar no solamente al vecino argentino o a la gente o a la población argentina, sino hay que trabajar seriamente, porque a mí no me cabe la menor duda que, como dijo Eugenia y decís vos, debe haber 1.535 informes de un montón de lugares donde se cosechan no solamente el algodón, todo lo que se te ocurra, de la contaminación de las curtiembres, de todo lo que pasa. Creo que nadie está exceptuado en el conocimiento de eso, nadie en Argentina, de norte a sur y de este a oeste. Yo creo que lo que hay que hacer es un gran manejo real, consciente, si realmente hay ganas políticamente de que esto se mejore, de que el medio ambiente es real, lo que está pasando, de que toda esta sequía y todas estas situaciones, más allá de la niña, el niño y demás, todos somos responsables en alguna medida por acción o por omisión. Entonces, sí, creo que las defensorías hoy, que nos hacen desdibujar políticamente, ¿no? Deberíamos juntarnos todas, desde todos los lugares, y realmente hacer sugerencias concretas y reales en las leyes que hay. Porque leyes, si hay algo en este país, son leyes, decretos, está lleno de todo eso. Pero creo que la aplicación es un poco flojita, ¿no? Un poquito. Entonces, si nosotros, las fuerzas de la defensoría, que yo creo que hoy en Argentina todavía no somos fuertes, ¿tá? Todavía nos desdibujan en muchos municipios o en muchas provincias. Yo soy de provincia de Buenos Aires y soy defensora de la ciudad de La Plata. Soy chiquita, no pertenezco a la provincia, no soy de la provincia. Pero bueno, cuando caminás y te topás con todos tus amigos defensores, notás esa situación, ¿no? Que nosotros muchas ideas y nos comprometemos porque la vida de la defensoría es apasionante, el mundo de la defensoría es apasionante, pero ¿hasta dónde llegamos? Creo que acá hay que juntarse, empezar a trabajar seriamente y exigir las modificaciones reales y que se cumplan de las leyes que ya están.
Perdón por haberme extendido. No, por favor, No, por Ida, es favor, exactamente por eso lo que queríamos escuchar desde tu lugar como integrante de la Defensoría de La Plata, de la ciudad de La Plata, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Sí. primero y principal te invitamos a que sigas sumándote a las actividades que hacemos desde la Defensoría del Poder de la Nación, que están muy en línea con esto que estabas mencionando. Yo fui tomando algunas de las cosas que ibas diciendo y las fui agregando ahí en el Jamboard para que nos queden. A vos hablabas de mayor fiscalización, yo agregué como control, fiscalización, herramientas para revisar qué es lo que está funcionando y qué es lo que no, porque tenemos la evidencia, entonces lo que nos falta es, bueno, revisar qué es lo que está pasando. Se llama identificación de brechas. En materia de políticas públicas es la identificación de la brecha de la política pública. Tenés la política, tenés el presupuesto, pero algo no funciona, o sea que hay algo que está roto. Y vos hablabas también de que tenemos las normas, pero las políticas públicas, los planes, no funcionan. A lo mejor esas normas y esas políticas están mal elaboradas. Nunca tuvieron en cuenta el marco de derechos humanos. Entonces lo que nosotros necesitamos ahora es preguntarnos si esas políticas, esas normas, están elaboradas con lo que se llama una mirada, un enfoque de derechos humanos para darle coherencia política, ¿no? O sea, necesitamos generar una coherencia entre lo que hace el Ministerio de la Producción, lo que promueve el Ministerio de Economía, lo que hace el Ministerio de Ambiente, lo que promueve la Cancillería. No puede ser que cada uno vaya para un costado, ¿no? Somos el partido, vamos para allá, diría Mafalda, y tenemos todos caminos diferentes que no convergen, ¿no? Y la convergencia debería estar en torno a los derechos humanos. Entonces fui poniendo algunas de las cosas que vos ibas mencionando también. Aparece divulgación de mecanismos de protección de derechos humanos, y yo lo voy a poner en clínicas, pero podría ir en cualquier lado. Investigaciones de oficio, mesas de trabajo, eso lo puede hacer la Defensoría, lo puede hacer una clínica. Participar de procesos de identificación de impactos, lo tiene que hacer la organización de sociedad civil, tiene que ir a la mesa, tiene que discutir, tiene que sentarse y venir con su conocimiento experto, venir con ingenieros químicos, ingenieras químicas, venir con abogados o abogadas, venir con todo el saber técnico que una organización puede aportar. Y me pone triste, pero al mismo tiempo confirma mis sospechas de que nadie propone ir al PNC, que es este punto nacional de contacto que yo les decía que es el mecanismo de denuncia del incumplimiento de los estándares, lo que confirma mi teoría de que nadie lo reconoce como un lugar para ir a denunciar, y eso es un poco triste, porque es el mecanismo que viene con las líneas. O sea, es como la gente que sabe cómo funcionan las líneas directrices, y ahí habría que denunciar. Nina nos pone que sería importante no olvidar que si es una empresa pública, o se está en la cadena de una gran industria, de poner presión en los grupos que invierten, y habla de estándares ESG. Y te agradezco, Nina, que pongas esto sobre la mesa. Para quienes no saben, los estándares ESG o las evaluaciones ESG son evaluaciones de ambiente, sociedad y gobierno corporativo. ESG es la sigla en inglés. Y lo que nos permiten estas evaluaciones son evaluaciones de riesgo que se hacen en las inversoras, en las empresas que se dedican a invertir, que evalúan no solo el riesgo financiero de hacer una determinada inversión, sino el riesgo ambiental, el riesgo social y el riesgo de gobierno corporativo que tiene una determinada inversión. Por ejemplo, si es una inversión que contamina mucho, que tiene una afectación muy grande al ambiente, es muy probable que esa industria más adelante o tenga una regulación más rigurosa o no pueda producir porque se establezcan más controles o lo que sea, y entonces se eleva el riesgo del inversor en poner la plata en un determinado lugar. Esas lógicas son nuevas para el sistema de inversiones, relativamente nuevas, y tienen interesante que incorporan estas valoraciones, ¿no? Cuestiones ambientales, cuestiones de gobierno corporativo, que es la manera en la que la empresa gestiona su actividad, entre otras cosas, y cuestiones sociales. Y dentro del elemento social es donde se suele ubicar a la cuestión de los derechos humanos. Pero técnicamente, la cuestión de los derechos humanos está en el ambiente, está en el gobierno corporativo, está en la dimensión societaria. Entonces, los derechos humanos como que son un gran paraguas que nos permite mirar con una lógica particular un determinado problema.
Acá nos ponen exigir que las empresas inviertan en tecnología no contaminante, incluyendo cláusulas para habilitar a esas empresas a operar en la región. Me encanta. No sé si lo podemos hacer desde una defensoría, pero podemos promoverlo, podemos recomendarlo, seguramente. Hacer una recomendación al gobierno para que, como decía Euge, alinee sus políticas y empiece a señalar correlaciones entre lo que a esa empresa se le exige en el extranjero y lo que exigimos o lo que sucede en nuestro país. Hablan también de investigaciones de oficio, mesas de trabajo, facilitación de procesos de diálogo, que esto es un rol muy relevante para toda la comunidad no empresaria, y también para la comunidad empresaria, ¿no? Pero para los que ocupamos un lugar diferente, que no es desde el sector empresarial, es siempre importante que podamos facilitar, promover, generar instancias de diálogo donde haya una cuestión un poco más horizontal, ¿no? Acá nos mencionan una línea de base de la situación de derechos humanos y empresas, por ejemplo, vinculada a una determinada industria, entonces podemos mapear cómo se produce esto. Tenemos 30 segundos y vamos a volver todos a la sala común para que podamos poner en común, junto con el grupo en portugués, nuestros hallazgos, nuestras conversaciones sectoriales de grupo, así, de grupo en español, de grupo idiomático. Espero que se hayan llevado algunas ideas de este taller, que es cortito, pero bueno, es el tiempo por ahí que podíamos disponer en este espacio, y les agradecemos entonces a todas y a todos que nos hayan Muito acompañado. bem, obrigada, Sandra. Então tá ótimo, Flor, já temos nossa voluntária. Nosotras no le pedimos a alguien de la sala en español si quiere exponer, porque bueno, nos quedamos hasta el final hablando de los aportes, pero por ahí, si alguien de la sala en español quiere hacer como una síntesis, no sé, Ida, si te animás un poco a comentarnos lo que estabas marcando recién, sería muy interesante, y si no, no quiero poner a nadie en el spotlight, pueden decirme que no. Lo que podemos hacer, si les parece, es que ya que Beatriz se ofreció, comenzamos con la sala en portugués, y mientras tanto alguien por el chat de la sala en español puede ofrecerse como voluntaria o voluntario. Foi a Sandra. Sandra, perdón, Beatriz. Sandra. Ahí te ponemos en pantalla, Sandra. Pode falar. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu me chamo Sandra, sou doutoranda na PUC Paraná, orientanda da professora Daniele Pamplona, então, né, é um prazer estar aqui com vocês. E como relatora, eu só quero pedir uma orientação, professora Daniele e professora Juliana. Eu devo falar a respeito de cada um dos tópicos que nós analisamos? Eu Acho que você... Desculpa, Perdão, bem genericamente, Sandra, só mencionar quais foram os direitos que nós encontramos no caso concreto e quais são as ações. Então, é a 1 e a 3. Tá. Bom, em relação aos direitos que teriam sido impactados pelos setores têxtil e calçados, nós encontramos o direito à saúde, direito ao meio ambiente saudável, à igualdade de gêneros, à infância. Juliana, você consegue me disponibilizar o board aqui? Isso, e com relação às ações, entre outros direitos humanos. E em relação às ações, nós, na Defensoria Pública, prestar assistência jurídica e ajuizar ações coletivas. Com relação às clínicas, elaboração de relatórios, participação como amicus curiae em ações e promover ações junto às empresas, aos sindicatos, e, enfim, chamar os interessados, stakeholders, para conversar e discutir, tratar da importância de ações, e isso também entra nas organizações da sociedade civil. Então, engajar essa sociedade e os interessados, prestar apoio, suportes
comunidades afetadas, as pessoas afetadas, fazer uma articulação entre empregados, empregadores, sindicatos, por exemplo, através de workshops, e avaliar os impactos da violação de direitos humanos por essas empresas. Acho que é isso, né, professoras? Obrigada, Sandra. Ótima nossa relatora. Obrigada, Sandra. Entonces, no sé si alguna o alguno de la sala en español se anima a hacer la misma síntesis. Les ponemos en pantalla también los resultados de nuestra discusión. Como hizo Sandra, es contar los hallazgos de cuáles fueron los derechos impactados en el caso que vimos y cuáles son las acciones que pensamos. ¿Se animan? Dale. Ahí les ponemos entonces en pantalla la acción. Esperen que les voy a sacar acá. Sí, ahí está. Entonces ahí tienen los derechos humanos que identificamos y las acciones. ¿Quién se anima a contarle un poco al resto del grupo? Ida. Dale, bueno. Ay, para que me borré. No sé ahí dónde estás. estoy. Ahí estás, ahí estás. Bueno, nosotras nos tocó toda la parte, bueno, yo soy Marcela Farrón y soy defensora de la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires queda mi ciudad. Nos tocó la parte textil, una parte que cuando uno la escucha y escucha a las chicas todo lo que nos contaron y los ejemplos que nos dieron, bueno, se te para un poco el corazón y es increíble todo lo que afecta desde afuera y hacia adentro de un país y en la parte también internacional de la comercialización, ¿no? Porque desde una plantación que sale el algodón, por ejemplo, y se usa agua, se usa personas para cosechar y todo lo que implica, desde ahí hasta la venta de la remera que llega, o el jean, que las chicas contaban el consumo de agua desde un comienzo, que ahí ya hay un derecho, que es el derecho al agua, también está el derecho a la salud, el derecho al ambiente, digamos que están involucrados todos los derechos, desde la infancia, el derecho a la mujer, el derecho de género, no son muy diferentes a todos los derechos que también se habló en el taller de zapatos seguramente. A nosotras también llegamos a la conclusión que para poder, no digo solucionar, pero caminar este andar de la empresa textil y poder ver de qué manera podemos intervenir desde defensorías y desde otras ONG, bueno, creemos que hay que empezar a trabajar fuertemente todo lo que es el tema legal, el tema también con los sindicatos. No lo hablamos mucho el tema de los sindicatos, pero creo que también se puede incorporar, ¿no? Es un tema que también hay que tener en cuenta, como decían las chicas, todo el control y la cadena de dónde hay que denunciar. Hay que tener en cuenta todos los organismos paralelos que existen donde hay que presentar denuncias. Hay que animarse nada más, porque creo que muchas veces no nos animamos, esa es una acotación mía y personal, ¿no? Hay que caminar todos de la mano y empezar a hacer buenas mesas de trabajos en las regiones donde estén involucrados todos, desde las empresas hasta el último organismo más chiquitito, el trabajador, la parte legal, la parte política, que es fundamental para todo esto, porque son los que luego van a tener que saber, van a tener que permitir las aplicaciones, y permítanme la palabra permitir. Bueno, creo que en síntesis es eso, ¿no? Es un trabajo muy grande que hay que hacer y es en conjunto, en equipo y todos, porque de a solos o en forma individual no se va a poder. Entonces creo que bueno, muy mala ahí la síntesis, pero bueno. No, por favor.
No, Mil no, disculpas. aparte que te pusimos, Marcela, en un lugar, en el spotlight, donde casi que no nos podías decir que no, así que te agradezco No, que por te favor. animes. Sí. Lo importante de este espacio es que podamos ver también esas sinergias diferentes que señalábamos, ¿no? con el otro grupo. Sandra hablaba de el rol muy fuerte de las clínicas en el grupo en portugués. Piensen que Dani y Juliana trabajan en la clínica de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, en Brasil, entonces ahí hay también un conocimiento experto muy fuerte, que eso también se puede aprovechar, y lo que nos interesaba es que pudiéramos ver que estas diferentes secciones, las defensorías, las clínicas, las organizaciones, tenemos un hilo conductor que nos permite trabajar de manera mancomunada, ¿no? Que nos permite pensar acciones que perfectamente podrían estar alineadas entre sí, que podrían servirse mutuamente. Nos quedan algunos minutos para cerrar. No sé, Dani, si te parece que podemos hacer como una suerte de síntesis por parte de nuestras organizaciones para ir también concretando este espacio. Si quedó algo también por destacar de parte de ustedes. Posso começar, então? Posso começar a finalizar? Pode. Não, eu acho que o objetivo, como eu estava explicando no grupo, era justamente a gente entender que, por exemplo, desde uma clínica de direitos humanos, quando a gente se depara com uma situação como esse caso concreto, esse caso hipotético que nós apresentamos da indústria têxtil, a nossa primeira preocupação tem que ser sempre identificar quais são os direitos impactados. Porque é somente a partir daí que a gente pode pensar em quais são as medidas que a gente vai tomar e quais são as medidas que a gente vai exigir de empresas e do Estado. Então, a ideia, justamente no final, foi estabelecer quais efetivamente são esses instrumentos. No grupo, a gente não teve tempo de comentar, mas alguém colocou ali, por exemplo, a possibilidade de você lançar mão do próprio PCN. Nós temos um PCN no Brasil, muitas, mas muitas das organizações da sociedade civil, das clínicas, as organizações em geral que envolvem a proteção de direitos humanos desconhecem esse instrumento, e eu penso que esse é justamente o nosso objetivo aqui, né? Fazer essa lógica de identificação de direitos, mas também retirar daqui para onde nós podemos ir. Desde das clínicas é muito fácil a gente identificar a nossa capacidade de apresentar uma peça de amicus curiae, de auxiliar outras organizações de proteção de direitos humanos quando elas estão fazendo o seu papel, por exemplo, pesquisas para a defensoria, porque nós estamos no meio acadêmico, mas talvez seja útil a gente utilizar um espaço como esse para justamente dar a conhecer esses outros instrumentos que podem levar uma aproximação das partes, que no fim ao cabo, esse é o sentido, né? Que a gente possa aproximar as partes sempre que possível para que a solução venha do conjunto. E eu só quero aproveitar, Flor, em 10 segundos para agradecer a todos que estiveram aqui hoje à tarde conosco no grupo. Tenho certeza que falo pela Juliana também, que foi uma tarde bastante agradável, aprendi muito com vocês e espero que vocês também levem para casa mais um pouquinho de conhecimento sobre devida diligência. Obrigada, Flor. Gracias, Dani. Para los no lusofalantes que por ahí se pueden haber perdido en lo que estaba comentando Dani estaba haciendo un énfasis muy interesante en la relación que se puede dar desde el rol de las clínicas de derechos humanos, en el caso de ella, pero también en general en Argentina tenemos una red de clínicas jurídicas de interés público que es muy grande, de la que tenemos una base de datos y de la que también podemos tirar mano para aprovechar esos recursos. Hay observatorios específicos de personas que trabajamos desde el campo académico y que producimos información y que puede ser muy relevante para trabajar estos temas y para impulsar la agenda. Y también ella mencionaba la importancia del rol del punto nacional de contacto, ¿no? Destacar
también ese espacio como un espacio en donde se puede intervenir, en donde se puede incidir desde las organizaciones, desde las clínicas, desde las defensorías, podemos llevar casos, podemos impulsar de una manera diferente el uso de ese espacio, que como decíamos en la sala en español, lamentablemente no es necesariamente un ámbito conocido, ni es un ámbito al que los trabajadores, los consumidores, los individuos, las personas y comunidades afectadas decidan ir, y que las empresas tampoco es que lo tienen tan presente como un lugar para referenciarse en el campo, digamos, más experto del funcionamiento de las líneas directrices. Entonces, como trabajar sobre esas dos aristas para pensar de qué manera podemos aprovechar los esfuerzos que se generan desde distintos lugares. Eso era un poco lo que estaba tratando de lo que estaba destacando Dani desde su lugar, y obviamente agradecerles a todas y a todos que nos hayan acompañado. Le doy la palabra entonces a Mariana para que también haga el cierre, y luego a Euge para que nos dejen sus consideraciones finales. Bueno, en principio agradecerles a ustedes, a vos, Flor, a Denise Cufré, a Juliana, a Daniel, a Eugenia, porque como siempre nosotros decimos, todo esto tiene mucho trabajo atrás, así que esperemos que le hayan servido. Esto fue un primer paso, como decía, digamos, el nombre de esta sesión, en los procesos de vida y diligencia, y creo que nos llevamos todo de este taller, es la posibilidad de tener acciones mancomunadas. Me parece que eso lo llevamos, que de manera, solo las defensorías no pueden, solo la academia o las clínicas jurídicas no pueden, y sociedad civil tampoco. Es encontrar estos espacios, porque en definitiva todos estamos buscando lo mismo, es esta protección de los derechos humanos, y que las empresas efectivamente hagan procesos de debida diligencia, identificando impactos negativos en derechos humanos. Hay pocas y hay mucho trabajo para hacer en esta tarea. Así que, Flor, te doy la palabra, y muchísimas gracias a todos y a todas por participar. Euge. Bueno, también para cerrar, acuerdo plenamente con Daniel y con Mariana en el sentido de que estos son espacios de construcción colectiva, que una sola pata no mueve todo, así que en realidad, y reforzar esto que alcanzamos a ver en este encuentro, las primeras instancias, un primer abordaje a lo que significan los procesos de debida diligencia y lo que son esas nociones, pero desde nuestro lugar como organización de base lo que queremos es que puedan contar con los modestos recursos que tenemos para ofrecerles en este sentido, e invitarles a todos a adentrarse en el campo de las empresas y los derechos humanos, en la conducta empresarial responsable, que generemos redes, que hablemos de esto y que cada vez más nos interese este enfoque dentro del gran enfoque de derechos humanos que creo que todos tenemos impregnado en este lugar. Nada, muchas gracias a todas y todos por participar. Juliana, no sé si querés también tomar la palabra, si no, ¿todo bien? Si no, les agradecemos entonces sí, un cierre también en portugués, por favor. Portugués. Otro más. Para ser ecuménicos. Eu acho que eu fui já contemplada pela fala da professora Daniele. Para mim foi um grande prazer estar aqui com vocês, né? É importante que a gente traga esse tema. Eu conversava na nossa sala sobre como aqui no Brasil a devida diligência está muito atrelada ainda ao compliance anticorrupção, que é um recorte muito específico, uma visão muito empresarial do que é a devida diligência, e popularizar a devida diligência em direitos humanos é uma missão que eu sei que é uma missão da professora Daniele, do nosso grupo de pesquisa, e que é fundamental para que a gente tenha uma evolução nessa área. Então, eu fico muito feliz de poder ter feito parte desse evento, e estou à disposição da Flor, da Denise, da Eugênia e de todo mundo da Mariana, né, e de quem quiser contar com a Clínica de Direitos Humanos, comigo, com a professora Daniele, a gente está à disposição. Muchísimas gracias, Dani. Si pueden dejar también, es solamente Dani o Juliana, si pueden dejar también el correo, ahí Eugenio dejó el correo de la organización, si pueden dejar el de la clínica, nosotros dejamos el nuestro, y ahora sí, ahora voy poniendo el nuestro y vos cerrá, por favor.
Dale. Gracias. Entonces, a todas y a todos, lo interesante de este espacio es no solamente una dinámica de organizaciones diferentes, sino también una dinámica con un enfoque regional. América Latina tiene unas características muy particulares que tienen que ver, como decía Juliana, con la manera en que nuestro sector privado traduce la debida diligencia y la que nuestros gobiernos interpretan los procesos de debida diligencia. En el caso de Brasil, tienen 2 procesos de planes nacionales circulando, uno que ya está adoptado, que está en el ámbito del Ministerio de Economía, que se enfoca en la conducta empresarial responsable, y en el caso de Argentina estamos trabajando en la publicación de la Línea Nacional de Base, que es ese estado de situación sobre la implementación de los estándares en materia de empresas y derechos humanos, y vamos hacia un primer plan nacional. Entonces, es un momento muy interesante para ser parte de esta conversación, para sumarse con el enfoque de derechos humanos a la conversación, y sobre todo con el enfoque sectorial, ¿no? Lo que veíamos en el caso es que las particularidades, las singularidades del sector textil son distintas, a la vez parecidas, pero distintas de lo que puede ser la producción agrícola, de lo que puede ser la producción minera. Y lo que nos interesa es destacar esas singularidades para pensar enfoques diferenciales en el proceso de debida diligencia. Así que las invitamos a todas y a todos a que queden en contacto, a que aprovechen los mails que les están dejando en el chat. Ahí al de línea de base le falta la L. Ahí lo volvimos a poner. Porque es lineadebase@defensor.gov, ahí está, ahí lo volvimos a poner correcto. Y también la Defensoría tiene un sitio web, un micrositio creado para la plataforma, para la elaboración de la línea de base, donde pueden dejarnos sus aportes, donde pueden hacernos sus consultas. Las chicas de Conectando Derechos hicieron lo mismo, y las colegas de la clínica de Brasil, de la clínica de la PUC de Brasil, también nos dejaron sus contactos. Aprovechen estos espacios y quédense al resto de la programación del foro de la OCDE, que empieza y que tiene una agenda así como OCDE te amo, contrátame, pero mientras tanto, aprovechen los espacios que están en ese ámbito para seguir nutriéndose. Quedamos a disposición, nos vemos en el próximo taller que podamos organizar. Adiós. Muchas gracias. Chau, muchas gracias. Gracias. Gracias.